El presidente Nicolás Maduro, en una entrevista que le realizaron los periodistas Pirela y Luis Guillermo García, mencionó el nombre de un funcionario de la Cancillería de Brasil, Eduardo Paes Saboia. Eduardo Paes Saboia le tocó, digamos, el rol de perro bulldog, es decir, le tocó asumir a última hora el presentar el veto contra Venezuela. Según el presidente Nicolás Maduro, todo el gobierno de Brasil, incluyendo su presidente, no estaban en contra de la inclusión de Venezuela en los BRICS. Y por eso el presidente Nicolás Maduro, en su visita a Rusia por invitación del presidente Putin, asume que es un hecho, como lo asumimos todos, incluso medios internacionales, de que Venezuela ingresaba a los BRICS. Hasta que se presentó este funcionario llamado Eduardo Paes Saboia. Eduardo Paes Saboia es una anécdota de la historia. Ese nombre va a ser basura digital dentro de poco tiempo. Lo que usted tiene que comprender es cómo funciona el poder para las Américas y cómo funciona el poder de la Cancillería brasileña, que no es la misma Cancillería que nosotros conocemos. La Cancillería brasileña tiene una vieja data, una estructura enorme, y básicamente lo sostiene el poder industrial de Sao Paulo. Y Celso Amorim es de Sao Paulo. Estudiado en Londres. Su primer cargo fue precisamente como embajador en Londres. Pero conozcamos un poco más de lo que nosotros llamamos el poder de la Cancillería brasileña, que no es precisamente el poder de Lula como presidente. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender. ¿Pero por qué digo esto? Porque ante la insistencia de las preguntas de los periodistas el día de ayer a Nicolás Maduro de cómo fue eso de la expulsión, de que si Lula dijo esto, que si cómo sucedió todo eso, el presidente dio una clave para que usted en su investigación, en su estudio, y dio una frase que comentó Fidel Castro, creo que fue Fidel Castro que lo comentó, de que en Brasil se gobernaba desde el Palacio de Itamaraty. Itamaraty, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, Itamaraty. Ahora, ese palacio, ¿por qué es tan particular? Itamaraty le dicen a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, porque es un edificio extraordinario desde el punto de vista arquitectónico. Es más, creo que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es un edificio precioso. Cuando usted va a Brasil, esta ciudad, Brasilia, eso es una ciudad de cementos, una ciudad sin pueblo, una ciudad de edificios de poder. Y allí funciona el poder de Brasil, el verdadero poder de Brasil. Y ese edificio en particular, el Ministerio de Exteriores de Brasil, es realmente el poder detrás del poder en Brasil. ¿Por qué? Porque así se dispuso. Hay unas relaciones de vieja data, de muchos años, de intereses económicos relacionados con Estados Unidos, con Inglaterra, con el Reino Unido. Así que el Palacio de Itamaraty es, digamos, el centro de muchos planes, muchos proyectos que se cocinaron para el dominio de las Américas. De allí que la Cumbre de las Américas tiene una vieja data, una vieja historia. Cuentan, y usted puede investigarlo, que en 1994, cuando se inicia este tema de Cumbre de las Américas, era un proyecto de colonización perfecto. Era el proyecto de los tratados de libre comercio, era el proyecto del neoliberalismo, era como quien dice la guinda del pastel para que a través del neoliberalismo se quedaran con todos los recursos energéticos de América Latina sin que tuviese ninguna resistencia y en unas condiciones deplorables para los pueblos de América Latina.
digamos que ese proyecto neoliberal que ya había presentado Margaret Thatcher con Ronald Reagan en la década de los 80 y que se iba a consolidar en los felices 90, ese proyecto tenía que cuajar a partir de 1994 como hasta el 2003, fecha en la que el responsable, el arquitecto de ese proyecto de Cumbre de las Américas para América Latina era Celso Amorín, en la administración de, creo que era Eduardo Cardoso. Ahora bien, ese proyecto que tenían muchos años preparando, que incluso habían tenido presidentes preparando para ese proyecto, presidentes como Caldera, presidentes como Carlos Andrés Pérez, todos ellos fueron abonando el camino, como Cardoso en Brasil, como Menem en Argentina, todos ellos estaban abonando el terreno para que se consolidara el ALCA en la Cumbre de las Américas de 2005. Pero ese proyecto comienza a tener una piedra en el zapato a partir del 99 con la llegada de Chávez a la presidencia y desatando la revolución bolivariana de Venezuela. Se agudiza aún más el conflicto cuando después del golpe, y creo que en el año 2004, Chávez da un giro tremendo en su propuesta socialista, y eso llevó a la tumba en Mar del Plata, si mal no recuerdo, en el 2005, la Cumbre de las Américas. Eso es lo que se está cobrando Estados Unidos a través de Amorín al vetar la inclusión de Venezuela en los BRICS. Que los BRICS hayan determinado en su momento que por unanimidad los fundadores de origen, Irán, Sudáfrica, China, Brasil, Rusia, India, hayan determinado que no puede ingresar nadie si no están todos de acuerdo de manera unánime los fundadores, bueno, vaya y venga, es una manera de consolidar las primeras decisiones con esa total ese total acuerdo para que no haya problemas por decisiones que se van a tomar más adelante. Pero de allí esto de los socios agregados también es algo importante que ellos han decidido. De manera que usted tiene que entender dos cosas. Primero, esto del veto a Brasil no es una agresión de Lula a Nicolás Maduro en lo personal, que si porque las actas, que si porque no te quiero, que si por ego. No. Esto es un proyecto que va más allá de estas personas. Esto es un proyecto de que la Cumbre de las Américas quiere recuperar los espacios y el enemigo de la Cumbre de las Américas es los BRICS. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Venezuela? Llegar a acuerdos bilaterales con países poderosos en lo económico, en lo militar, en lo cultural, que no lo subestime, y de alguna manera encontrar alternativas económicas para sobrevivir y sobre todo para superar las sanciones, el bloqueo, las agresiones. Eso lo ha demostrado Rusia históricamente en otras oportunidades, pero en esta oportunidad es una trinchera para los pueblos de América Latina que en el pasado tuvieron que irse a la montaña y asumir la violencia, asumir la resistencia armada. Pero son otros tiempos. La guerra se da en otros escenarios. Y la izquierda, la resistencia de los pueblos de América han entendido que la tecnología digital, que lo económico, que lo mediático, que lo cultural son formas de lucha incluso más eficientes que la misma lucha armada. Claro, hasta ese momento la única brújula política de resistencia era Cuba, la única que había tenido éxito en la resistencia al ataque desmedido del imperio era Cuba. Pero cuando llega a Venezuela, se convierte en vanguardia de resistencia pacífica, de resistencia política y de resistencia ahora económica. Y es muy interesante, porque Venezuela está haciendo historia como lo hizo Cuba en su momento.
Venezuela está haciendo historia como lo hizo Bolívar hace tantos años, hace tantos siglos. Y es la oportunidad de nosotros entender, aprender y comprender de qué van estas pugnas y estas fuerzas. Pero volviendo a la Cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, el proyecto de Itamaraty, que es una construcción que nace en el contexto de los años 60 en Brasil y que de alguna manera determina el poder. Ahora, ¿qué es el poder? Porque nosotros hemos creído erróneamente que democracia es elegir un presidente, votar de manera secreta por un presidente sin que nadie nos esté obligando, y allí se van a tomar las decisiones que nos representan a todos nosotros. Hace tiempo que Venezuela comprendió que eso no era democracia. Caldera se tiró un discurso cuando la intentona golpista de Chávez en la Asamblea Nacional, en ese momento en el Congreso, y él hablaba de que se había caído la vitrina de que Venezuela era una democracia porque no podía haber democracia con hambre, no podía haber democracia con injusticia social, desigualdad, etc. Sin embargo, él no profundizó el tema, y cuando fue presidente en una segunda oportunidad, ni siquiera le prestó atención a su discurso. El único que comprendió el problema de la verdadera democracia fue Hugo Chávez Frías. Y es cuando él plantea una constituyente, un proceso constituyente. Pero al abrir las puertas a un proceso constituyente, le da un rol específico a cada venezolano. Le da una función ciudadana al venezolano que hasta ese tiempo había estado excluido de todas las decisiones. Y allí comienza a germinar una idea quirúrgica. Para mí, la idea de la constituyente es una idea quirúrgica que en sus raíces va agarrando un poder que va, digamos, pasándole por encima a todos estos proyectos como la Cumbre de las Américas, como los tratados de libre comercio, es decir, al neoliberalismo mismo. Porque ya Venezuela le había dado una patada al neoliberalismo en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Ustedes deben recordar lo que fue el Caracazo. Para mí, usted podrá tener otra opinión, el Caracazo fue una patada en el trasero al neoliberalismo que había fomentado Margaret Thatcher, que habían consolidado con los Chicago Boys en la Chile de Allende, por encima del cadáver de Allende. Y entonces surge una idea nueva. Cuando andaban con la teoría del fin de la historia, cuando se burlaban del socialismo como si hubiese sido una anécdota y que Estados Unidos había destruido y desmoronado con su poder y su intelecto, etc. Cuando Kissinger se pasoneaba por todos los pasillos de China, de Rusia, cuando hasta Gorbachov se fue a echarse sus palos en Estados Unidos y hasta hacerle publicidad a una Pizza Hut. En todo caso, esta idea quirúrgica del proceso constituyente germinó como una semilla en medio de la maleza, en medio de la tormenta. Y esa idea quirúrgica del proceso constituyente que le da rol y función ciudadana a cada venezolano se convierte en una brújula política que encuentra ecos en otros pueblos que están viviendo y están luchando con la misma resistencia con la que nació esta idea quirúrgica de constituyente en Venezuela. Eso convirtió al creador de esta idea quirúrgica, al portavoz de esta idea quirúrgica que fue Hugo Chávez, lo convirtió en líder de América Latina, lo convirtió en referencia para pueblos de otras culturas como la rusa, como la china, como Turquía, como Irán, como muchos pueblos que estaban siendo excluidos y estaban siendo avasallados por el imperio norteamericano. Digamos que este es el contexto de origen. Y de alguna manera Nicolás Maduro está heredando ese conflicto,
porque Nicolás Maduro es el que mantiene viva la idea quirúrgica, la semilla de la constituyente. Porque ¿qué está planteando Nicolás Maduro? Nicolás Maduro está planteando la comuna. Nicolás Maduro está planteando el 70% del presupuesto transferido al poder popular, al poder comunal organizado, para que el pueblo decida y elabore los proyectos y ejecute los presupuestos que le van a dar un bienestar económico, una mejor calidad de vida. Eso es muy distinto a lo que se estaba concibiendo para los pueblos de América Latina a través del ALCA, a través de las cumbres, a través de los tratados de libre comercio, pero muy distinto. Y si algo tenía concebido la Cancillería brasileña, Itamaraty, ese proyecto neoliberal para América Latina que tenía que liderar Brasil, que tenía que liderar Sao Paulo, hoy en manos del bolsonarismo. Ahora, ¿qué sucede después? Lula fue posible por esa idea quirúrgica de Chávez. Petro es posible por esa idea quirúrgica de Chávez. La revolución bolivariana fue despertando alternativas a la izquierda de América Latina que ya no encontraba fusil, que ya no encontraba cómo disparar a un imperio que es el imperio de mayor poder militar en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros nos convertimos en referencia y en vanguardia de resistencia pacífica, armada, económica, política, cultural. Y de alguna manera, eso lo tienen que parar, eso lo tienen que sabotear. Pero digamos que Venezuela por sí sola no puede de alguna manera resistir si no tiene la colaboración de un colectivo. Y sin embargo hemos tenido los momentos heroicos de haber resistido con todos los vecinos en contra. Usted debe recordar el Grupo de Lima, la agresión de la OEA, etc. Y sin embargo, la revolución bolivariana resistió. Y al resistir, se afianzó más esa semilla, esa idea quirúrgica. Y hoy, cada venezolano no solamente tiene un rol ciudadano, tiene un poder jurídico y va en busca de un poder económico que va a transformar la estructura del Estado como una inercia de esa fuerza de resistencia. ¿Qué va a suceder? Imaginen ustedes el poder de las comunas administrando presupuesto, ejecutando proyectos y determinando políticas económicas que van a enlazarse con culturas distintas, pueblos distintos y grandes inversiones. Imaginen ustedes una gran inversión a través del ALBA en movimientos campesinos en alianza con el movimiento Sin Tierras, sembrando, produciendo alimentos en la Vergareña. Eso es algo inédito. Eso es una economía inédita. Es un proyecto radicalmente contrario al proyecto que habían parado, que había cobijado, al que le habían delegado a la Cancillería brasileña en Itamaraty. Y eso es lo que Amorim está de alguna manera con la misión de destruir. Lula no tiene vela en ese entierro. Lula podrá ser el presidente y lo podrán reelegir 2 veces más. No tiene el poder. No tiene el poder sobre el ejército, no tiene el poder sobre la Cancillería de Brasil, y es lo que cada venezolano debe comprender. Ojo, no es una justificación a Lula, no es de alguna manera una exoneración de sus responsabilidades como líder de izquierda, que habría que preguntarse qué tan auténtico es. El tema central es qué es el poder, cómo se controla el poder, porque de alguna manera Estados Unidos sigue controlando los espacios de poder y va determinando las decisiones o saboteando los procesos de construcción de alternativa a través de esos espacios invisibles donde se ejerce el poder. Ejemplos tenemos como arroz. El Congreso del Perú, cómo han destituido a todos los presidentes que se le antoje, y es una mafia que controla el Perú y es controlada por Estados Unidos.
el ejército de Argentina, el ejército de Colombia, cómo son controlados, operados. La arquitectura militar en Colombia es muy interesante porque, por ejemplo, el control del tráfico aéreo de todo el territorio colombiano lo tiene Estados Unidos. Cuando se supone que están luchando una guerra contra el narcotráfico con el mayor productor de cocaína del mundo y el mayor consumidor de drogas del mundo, ellos teniendo el control del tráfico aéreo de Colombia, no pueden evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Eso es incomprensible. Pero fíjense cómo incluso el presidente mexicano, López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, en esta nueva administración, han determinado que el poder en México tiene un trasfondo no solo en el narcotráfico, sino en el poder judicial. ¿Por qué México está en una reforma del poder judicial? Porque no hay manera de buscar caminos a la democracia, a la justicia social, a la impunidad de la violencia, sin reformar el poder judicial en México. Ahora, cada país tiene un espacio de poder. Fíjense ustedes cómo Chávez, siendo presidente, siendo rescatado por el pueblo en el 2002, no pudo demostrar que le dieron un golpe porque el poder judicial estaba controlado externamente. PDVSA estaba controlado externamente, literalmente era controlado por una empresa privada en su sistema de manejo y control automatizado. Por eso es tan grave la decisión de Tellechea de haber firmado un contrato para entregarle el mismo sistema a la misma empresa que había dado el golpe en el 2002. Entonces usted tiene que entender cómo Estados Unidos sigue controlando América Latina a través del poder judicial, a través del poder militar, a través del poder diplomático, la Cancillería, independientemente de que esté de presidente y gobernando el niño Jesús. Allí es donde usted va a comprender dónde realmente está el poder. ¿Por qué Venezuela es una semilla antipática para el resto de América Latina? Porque aquí no hay ley que se apruebe en la Asamblea Nacional si no tiene discusión en el pueblo. Porque aquí hay un presupuesto que sobrepasa el 70% que va destinado a políticas sociales. Porque aquí los planes de gobierno se debaten en todos los espacios y en todos los movimientos sociales. Y hay un poder político agrupado en el gran polo patriótico que tiene la tarea, la función de ganar elecciones para garantizar que ese proceso continúe. Y ese proceso ha continuado. Pero además ese proceso corresponde de la A a la Z con la política exterior de Venezuela. Porque la política exterior de Venezuela ha mantenido una congruencia en todos los años de la revolución. Nuestra relación con Cuba, nuestra relación con Rusia, nuestra relación con China, nuestra relación con los pueblos del mundo y la solidaridad que nosotros mostramos con los pueblos que están resistiendo ante la injusticia. No fuimos nosotros los que sacamos de nuestro bolsillo sin tener lo suficiente para ayudar a aliviar la carga de la deuda externa del pueblo argentino. No fuimos nosotros los que colaboramos de quitarle el yugo, el peso de esa mafia del Fondo Monetario Internacional queriendo chantajear al pueblo y al gobierno argentino que lo representaba en ese momento con Néstor Kirchner. Eso es congruencia de la Cancillería, eso es congruencia de la diplomacia venezolana. No fuimos nosotros los que fuimos a colaborar en cuanto conflicto se ha presentado con nuestros servicios de seguridad, con nuestra colaboración con temas de la pandemia. Somos históricamente un pueblo solidario. No fuimos nosotros el único pueblo que fue a liberar 5 naciones sin robarle un metro cuadrado luego de la victoria y la derrota humillante al Imperio Español. Ahora, volvamos al contexto actual. Lo que quiero que comprenda es que la Cancillería brasileña no es un átomo suelto, no es un bachaco sin antena. La Cancillería brasileña es un espacio de poder de los Estados Unidos.
Es un espacio de poder donde se cocinó el ALCA desde el año 94, donde se cocinó la Cumbre de las Américas y donde se tenía el liderazgo para América Latina en materia económica y en su proyecto neoliberal para todos nosotros. Hasta que Chávez llegó, porque Chávez explicó ante los presidentes en la Cumbre de las Américas, en presencia de George Bush, por qué eso era una falsedad y por qué no íbamos a aceptar la Cumbre de las Américas. Y luego salió con el pueblo, acompañado de las madres de la Plaza de Mayo, que lo comprenden claramente, acompañado de Maradona, que lo comprendió claramente, a sepultar el ALCA en aquel acto de los pueblos en el Mar de Plata y a darle ALCA al carajo. Eso enfureció porque fue un proyecto cocinado a más de 30 años de Estados Unidos y fue tan vulnerable por la idea quirúrgica política de Hugo Chávez para los pueblos de América en resistencia. Allí se ganó una batalla, pero la guerra continúa. El problema en este contexto, que hay una gran diferencia, es que otros pueblos del mundo también estaban en su política de resistencia. Resulta que también había un acuerdo entre China y Rusia para de alguna manera encontrar un camino distinto, una alternativa económica. Y estos pueblos comenzaron a comprender que había otra oportunidad, otro mundo posible, que Chávez lo había comentado. Por eso Nicolás Maduro hizo referencia a las reflexiones de Chávez con su visión de un mundo multipolar, pluricultural. Es decir, donde cabemos todos con nuestras diferencias, con nuestras culturas diferentes, nuestros gobiernos diferentes, pero podemos caminar juntos en lo que llama China el futuro compartido. Y ese futuro compartido no es un discurso retórico del presidente Xi Jinping. Es una cultura incluso que viene desde la filosofía de Confucio, que viene desde la tradición milenaria de China. Solo que ahora tiene más poder, porque Xi Jinping preside el gobierno de China, pero preside el Partido Comunista. Tiene poder. Allí no hay una cancillería jugando carritos o jugando a traiciones. Allí en China no hay una Itamaraty, en Rusia no hay una Itamaraty, en Venezuela no hay una Itamaraty. ¿Y qué es una Itamaraty? Es un espacio privilegiado para la corporación o digamos las transnacionales con intereses arraigados en Sao Paulo, que ellos definen quién es su cuerpo diplomático de carrera, lo ponen a estudiar en Londres, los ponen a educarlos en las mejores universidades de Occidente para luego aplicar las políticas económicas que ellos cocinan, entre otras el neoliberalismo. Pero digamos que estoy muy técnico o muy académico. Lo que quiero decir es que esas políticas económicas eran para joder a los pueblos. Y los pueblos que han sido excluidos, que han sido jodidos, montaron tienda aparte y tuvieron que armar una trinchera de guerra, una trinchera para protegerse, una trinchera para defenderse, y esa trinchera, la mejor organizada, la mejor perfeccionada, son los BRICS. Porque ¿quién está en los BRICS? Está Irán, está Rusia, está China, está Sudáfrica. Son países excluidos, países que han intentado bloquearlos, sancionarlos, invadirlos. ¿Y a quién está cobijando los BRICS? ¿Dónde está haciendo inversiones los BRICS? En los pueblos que están de alguna manera sobreviviendo a esas políticas económicas que no sirven, que son mentiras, que no existe la mano invisible del mercado, es la mano invisible de un mercenario. Y el ejemplo más contundente es el hecho
del oleoducto explotado por la mano invisible del mercenario de Estados Unidos, cuando Rusia, en buena ley, había invertido con Alemania para suministrarle gas a Europa. Pero como el gas ruso era más barato, el negocio se lo estaba llevando Rusia porque le estaba dando gas a toda Europa. Entonces Estados Unidos pateó la mesa, le ordenó a Alemania acabar con esa relación bilateral y le metió dinamita al oleoducto, lo explotó. Eso no corresponde a la Organización Mundial de Comercio, eso no corresponde a una diplomacia pacífica, eso no corresponde a un tratado de libre comercio con reglas justas. Eso es terrorismo, eso es piratería, eso es saqueo, eso es invasión, volver a los tiempos de Colón, cuando vinieron aquí a violar a nuestras indias, a matar a nuestros indios, a esclavizar y traernos esclavos y a robarnos todo el oro que se podían encontrar en este país, en esta tierra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros acabamos con ese proyecto de la Cumbre de las Américas, pero ahora encontramos una trinchera enorme que tiene armas, que tiene bancos, que tiene inversiones, que tiene transporte, que tiene rutas, que tiene convivencia, que no le importa de qué color es tu piel, que no le importa el idioma que hablas, que no le importa la religión en la que tú creas. Pueden convivir contigo con tus diferencias y no te imponen ni siquiera una coma en la constitución que tú tengas desarrollada con tu pueblo. ¿Qué sucedió? Que todo el mundo está cogiendo para allá. Todo el mundo está haciendo lista de espera para entrar en esa coalición de los BRICS. Pero yo les dije a ustedes, lo de los BRICS no es meramente una negociación económica como lo ve Itamaraty. Itamaraty lo que está viendo es negocio, cómo buscar inversión y mantener mis negocios con Estados Unidos. Cómo Sao Paulo quiere imponerse por el resto del territorio brasileño y de alguna manera querer sostener las políticas neoliberales para América. En los BRICS no sucede así. Y lo que va a pasar es que en los BRICS están las principales rutas del transporte del petróleo. En los BRICS está la mayor densidad poblacional del mundo. En los BRICS está el porcentaje de Producto Interno Bruto más alto en este momento. En los BRICS está la mayor extensión territorial, las tierras más ricas en energía. Y cuando Venezuela se suma a los BRICS, le suma a los BRICS la primera reserva de petróleo del mundo. Ahora, Brasil dice: yo veto a Venezuela. Pero es una estupidez, una ridiculez. Y lo decía el presidente Nicolás Maduro. A Venezuela no la veta nadie. Es como que tú le digas en el colegio: no le hables a ese, si eres amigo mío, no le hables a esa persona. Eso es una ridiculez, una inmadurez política. Claro, es carne para la industria cultural, la industria mediática, que comienza con esa narrativa, esa instigación, esa chismeadera, y a veces caemos en el error de hacernos ecos de esa chismeadera. Lo que hay que comprender son los proyectos económicos que están emergiendo, los espacios económicos que están emergiendo y nuestra ubicación geográfica y nuestra ubicación en esa trinchera. Rusia, China, Irán, incluso la misma India no van a dejar de tener relaciones bilaterales comerciales con nosotros. El tema es cómo seguimos consolidando la resistencia a lo interno en nuestra idea quirúrgica del proceso constituyente del poder comunal y cómo nos relacionamos con el nuevo mundo emergente, con nuestras diferencias, con nuestros aportes, con nuestras potencialidades y complementarnos con otros pueblos pacíficos que quieren convivir en paz en otro tipo de relaciones diplomáticas. Itamaraty se va a quedar solo
porque la Cumbre de las Américas es imposible que vuelva para América Latina. Ningún pueblo de América Latina se va a calar el neoliberalismo, no se van a calar las privatizaciones. Y si algo está sucediendo en Argentina con las privatizaciones, es un dolor, una masacre al pueblo argentino sin necesidad. Allí no van a conseguir ni reducir déficit, ni conseguir superar la deuda. No van a pagar esa deuda del Fondo Monetario Internacional. No van a lograr absolutamente nada. Van a perder 20 años de historia. Y de alguna manera sacrificar a muchos argentinos que van a morir innecesariamente, injustamente, en manos del psicópata Nerón que está gobernando la Argentina. Pero en el caso del contexto en el que Venezuela está asumiendo un liderazgo político y está en los titulares de muchos medios del mundo, es un contexto de guerra. Es un contexto de guerra de un imperio que se niega a perder su poder económico, pero que tiene cuentas pendientes a lo interno de su país. Lo peligroso es que estos espacios de poder de Estados Unidos van a seguir atacando, van a seguir causando divisiones, van a seguir provocando la confrontación interna de los pueblos en resistencia. Y un ejemplo de ellos es Bolivia. Las últimas informaciones del atentado contra Evo Morales son preocupantes, son graves, porque ahora hay una vocería oficial del gobierno que habla de que intentaron detener el carro donde iba Evo Morales sin saber que Evo Morales iba dentro por un asunto de drogas. Y entonces pretenden acusar a Evo Morales de haberse resistido a un operativo antinarcóticos. Eso no se lo cree nadie. Y lo que asegura y sostiene Evo Morales es que militares y policías del gobierno de Bolivia intentaron matarlo. Y el presidente Arce, que ordenó la investigación, todavía no ha aclarado lo suficiente de qué va esto de la agresión política o la persecución política a Evo Morales y ahora de un atentado contra su vida. Eso es sumamente peligroso, porque estamos hablando de un presidente de izquierda progresista que acaba de ingresar a los BRICS. Estamos hablando de una alianza, pero hay que estudiar la doctrina divide y vencerás de los británicos heredada a los norteamericanos. ¿Y qué hacen ellos? Infiltran en los espacios de poder y generan estos saboteos a los proyectos que van naciendo. Las traiciones en una revolución son comunes, son frecuentes. A veces, para superarlas, los debemos ver como procesos de depuración. El mismo proceso va decantando, va demoliendo las voluntades que no son auténticas. Y entonces tenemos que estar muy atentos, porque vamos a encontrar un espacio de poder desde donde se vaya incubando la traición y nos damos cuenta tarde. Bueno, PDVSA es un espacio donde se incuba la traición a diario. ¿Y cómo logran incubar la traición a diario? Yo sostengo que no hemos cambiado el modelo administrativo de PDVSA y hay maneras administrativas muy fáciles de armar grupitos de poder que toman decisiones y que son muy fáciles de captar. Y eso lo ha demostrado la historia reciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicimos en su momento, debatir con los trabajadores cómo transformar el Estado, cómo transformar los modelos administrativos. Claro, teniendo en cuenta que la transformación en PDVSA es la más compleja, es la más delicada, porque es donde Estados Unidos ha incubado mayores esfuerzos para generar la traición y donde ha tenido más éxito.
¿Y por qué? Porque PDVSA sostiene la economía venezolana. Porque el que controla PDVSA controla el poder en Venezuela, por nuestro modelo económico. En este momento, el presidente está convocando una transformación. El pueblo tiene que estar orientado, informado, comprender de la geopolítica para poder participar creativamente con herramientas suficientes en ese debate de transformación. Si no, el pueblo puede caer en el error de debatir con consignas vacías, de debatir sin argumentos, de debatir con la emocionalidad, pero sin comprender qué es lo que está pasando en el mundo. Y nos podemos equivocar en una elección, equivocar en escoger una trinchera, equivocar en encontrar un enemigo donde no hay un enemigo y perder de vista al verdadero enemigo. El enemigo no es Lula, el enemigo no es Petro. Son personajes anecdóticos de la historia que no han podido asumir el poder en sus respectivos países y en sus respectivas luchas. Que cometen errores. Nosotros también. Nosotros no somos santos. Pero ellos, al cometer errores y afectarnos a nosotros, tenemos que entender, tenemos que tener la madurez de que el verdadero enemigo está en un trasfondo de poder que tenemos que investigar, que tenemos que comprender. Porque si no, nosotros le estamos tirando piedra o contestando a una fotografía, a una instantánea de la historia. ¿Qué va a hacer Petro cuando no pueda consolidar su proyecto de paz en Colombia? Le va a dar espacio nuevamente en la Casa de Nariño a la ultraderecha colombiana. ¿Y qué va a hacer la ultraderecha colombiana? Va a volver a la represión y a la matanza al pueblo colombiano, que se va a seguir resistiendo al proyecto neoliberal, que es lo único que le queda como idea económica al imperio. Ellos en estos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos no han podido parir una idea de convivencia en lo económico. Se han dormido en los laureles, se han quedado con el neoliberalismo como si fuese la gran cosa, y es una política de guerra, de destrucción, incluso del planeta. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo han denunciado los defensores del cambio climático. Y es que tú no puedes seguir creciendo económicamente a costillas del planeta y de la existencia humana. Ahora tenemos que comprender que el verdadero enemigo es ese proyecto económico que se afianza en esos espacios de poder que han logrado en América Latina. Se afianza en los ejércitos formados en la Escuela de las Américas. Se afianza en los poderes judiciales que son formados en los tribunales de Estados Unidos, en las escuelas de Estados Unidos, con las teorías jurídicas de Estados Unidos, en las cancillerías que son tentáculos del Pentágono y de la CIA. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos le exigió a Petro que cambiara a su canciller? Porque su canciller Álvaro Leiva era o es uno de los personajes políticos que puede consolidar y avanzar en el proyecto de paz total de Colombia. Tiene la experiencia, tiene la voluntad, tiene la trayectoria, tiene la confianza y sobre todo tiene la moral para liderar un proceso de paz. ¿Y a quién colocaron? A este espantapájaro que pusieron allí en la Cancillería colombiana para generarle conflictos a Petro con la Cancillería venezolana. ¿Y qué aporta el canciller de Colombia en el proyecto de paz total en su territorio? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No tiene trayectoria, no tiene moral, no tiene historia, no tiene absolutamente nada. Es un peón del imperio. Y ustedes deben recordar que hasta hace poco el gobierno colombiano no podía ni siquiera elegir un fiscal,
porque tienen control de la Fiscalía colombiana. La Fiscalía colombiana, no lo digo yo, han parado el narcotráfico en Colombia. Por eso Chávez en su momento les dijo que eso era un narcoestado. Y ahora tenemos que entender que esa guerra tiene un enemigo y esa trinchera está en Washington, está en la Unión Europea, son los enemigos de siempre, fueron los enemigos de Bolívar y esa realidad no ha cambiado. Que tengamos nuevamente el puñal de Santander recorriendo América Latina, pues fue lo mismo que le pasó a Bolívar. ¿O acaso Santander no intentó matar a Bolívar? Hay que aprender de la historia, hay que entender quién es un enemigo, quién es un adversario y quién es un pajú anecdótico que viene a traernos malas noticias. Este Páez es ¿cómo se llama? Páez Savallo, creo que se llama, el funcionario brasileño que fue el portavoz del veto contra Venezuela, es un pajú anecdótico en la historia de Brasil. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la mano invisible del mercenario que está orquestando todo esto. Lo dijo nuestro representante en la ONU, Samuel Moncada. Es un pulpo, una orquesta, una telaraña de organismos, de servicios, de funciones que tiene tentáculos en la industria cultural, en la industria de la música, en la industria académica, en las universidades, en todos los espacios que puedan ejercer poder para imponer su dominio. Tenemos que aprender el proyecto de Itamaraty del Brasil, la cumbre de las Américas que cocinaron desde el año 94, es inviable para América Latina. Y además es inviable para la supervivencia del imperio, porque el neoliberalismo es inviable para los pueblos de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no aguanta más ese modelo económico. La pobreza les está creciendo. La población adicta al fentanilo, a las drogas, les está matando todas sus nuevas generaciones. Ni siquiera pueden conformar un ejército, porque la mayoría de los ciudadanos o tienen obesidad mórbida, o tienen adicción a las drogas, o tienen antecedentes penales que es un peligro entregarle un arma. ¿Con qué van a pelear? Con nuestros pobres mercenarios, con los descerebrados que reclutan aquí, que los deforman en sus organismos policiales y militares formados en las Américas para después convertirlos en carne de cañón en las guerras inútiles como la de Ucrania. ¿Usted sabía que había un batallón Simón Bolívar peleando en Ucrania a nombre del dinero de las transnacionales que se están metiendo un negocio vendiendo armas a Ucrania, como la Lockheed Martin, la Boeing y todas esas empresas del complejo militar industrial? ¿Y qué va a hacer un muchacho pendejo de San Cristóbal a dar la vida en Ucrania en una muerte segura como carne de cañón para que Lockheed Martin se meta unos dólares, unos millones de dólares? Eso es una estupidez. ¿O hasta cuándo van a destruir la juventud colombiana enviándola de mercenarios para matar al presidente de Haití? Lo que tenemos que estudiar es cómo y por qué tienen ese poder. Cómo y por qué nuestras Fuerzas Armadas en América Latina permiten que esos empresas, esas transnacionales a través de la OTAN recluten nuestro pueblo para matarlos por sus mezquinos y miserables negocios. Tenemos que aprender, tenemos que investigar, porque nos están jodiendo en nuestra cara y por la ignorancia nosotros no sabemos quién es el enemigo. Es una estupidez seguir especulando que si Lula, que si tal. Allí hay un proyecto que Lula no puede detener, porque Lula no tiene el poder. Y hay que decirlo, es un triste personaje que ya no podrá liderar la izquierda por su cobardía. No puede existir izquierda en América Latina que no tenga la testosterona para asumir el antiimperialismo. To be or not to be. O eres antiimperialista o no lo eres. Pero si no eres antiimperialista,
no te llames izquierda, porque no eres izquierda, porque la izquierda existe como resistencia contra el imperio. Desde los tiempos de Bolívar, desde los tiempos de Cacique de Guaycaipuro, hasta el sol de hoy. To be or not to be. ¿Eres antiimperialista o no eres antiimperialista? Si eres antiimperialista, no confundas el adversario del enemigo. Y estudia bien para que sepas dónde está tu trinchera, dónde está tu rol en la historia y dónde están las testosteronas de un pueblo que está decidido a ser libre y soberano.